La generación alfa, acuñada por McCrindle, son las personas nacidas entre el 2010 y el 2024, iniciaron por primera vez sus estudios de preparatoria en este agosto. En este espacio se explorarán las características que tienen las y los estudiantes de esta generación en el contexto de las exigencias y retos que presenta el mundo actual, particularmente en el ámbito educativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del programa IFE Conference Talks, organizado por el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Yo soy Laura Roa, líder nacional de Matemáticas, Ciencia y Tecnología de la Escuela de Preparatoria del Tecnológico de Monterrey. Y es un gusto acompañarlos el día de hoy. Antes de iniciar, les recordamos que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través del espacio de Facebook del IFE Conference del Tecnológico de Monterrey. También aprovechamos este espacio para invitarlos a ser parte del IFE Conference 2026, una experiencia con más de 500 actividades, conferencias magistrales e híbridas, eventos especiales y espacios de networking enfocados en el aprendizaje, la colaboración y la innovación. Durante esta sesión aparecerá un código promocional que podrán usar en su registro para obtener un 20% de descuento en la experiencia presencial o virtual, disponible hasta el 24 de septiembre. El evento se llevará a cabo del 27 al 29 de enero del 2026 en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Los esperamos. El día de hoy presentaremos el tema Formar y Aprender con la generación alfa. Y para ello tenemos el honor de contar con la participación de Crisantos Martínez Trujillo, decano de preparatoria del Tecnológico de Monterrey. Crisantos, qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Laura? Un gusto saludarte y estar aquí con la audiencia. Gracias. Qué gusto, Crisantos. ¿Qué te parece si para iniciar esta plática de la generación alfa, pues hablamos de la clasificación de las generaciones, así como las características y valores de cada grupo, y también que nos platiques un poco de tu experiencia y de lo que has visto en estas generaciones, Crisantos? Sí, pues empezaríamos precisamente con hablar de pues, las generaciones, cómo ha ido en el tiempo, cómo han ido cambiando y cómo se han ido clasificando. Cabe señalar que esta clasificación es quizás una clasificación más orientada y trabajada occidentalmente, es decir, hay otras opciones, pero que presentamos aquí una en donde seguramente ustedes ya han escuchado sobre la generación silenciosa, luego los baby boomers, la generación X, los millennials, centennials, y ahora que pues está justo llegando a nuestras aulas en el caso de educación media superior, la generación alfa. Ustedes pueden observar e identificarse ahí probablemente con en cuál generación están y identificar también aquellas circunstancias que se vivieron en cada una de estas épocas, en cada momento. Y algo que quisiera rescatar es que si ustedes observan las primeras tres, tienen elementos relacionados con temáticas sociales que ocurrieron en ese tiempo. Pero si tomamos desde los millennials, la generación Z y la generación alfa, podemos observar que esto va mucho en relación con el tema de tecnología, con el tema de las redes, con el tema ahora de inteligencia artificial. Cada una de esta generación tiene sus rasgos, no hay un tema de que esta generación es mejor, cada quien vivió sus circunstancias y de hecho, pues vivimos, ¿verdad? Interactuando personas de diferentes generaciones. Desde el principio, pues habrá momentos que sí marcaron parte importante de cómo vivirlo, por ejemplo, los baby boomers en la posguerra, ¿verdad? O las crisis económicas que se vivieron, pues en la generación X, donde pues entonces esta generación pues se esforzó por trabajar, por buscar a través del trabajo, ¿verdad? Una situación que le permitiera crecer y desarrollarse. Y cómo más adelante vemos a estas últimas tres generaciones pues muy inmersas en la tecnología, con ciertas preocupaciones también, ¿verdad? Del manejo de, y cómo nosotros, por ejemplo, yo que soy generación X, cómo hemos ido aprendiendo en el tiempo también, ¿verdad? Porque no es estático, sino dinámico.
Entonces, cuando pensamos en nosotros, cómo nos hemos ido moviendo, cómo empezamos a aprender, pues si nos vamos, por ejemplo, a la generación alfa, pues ellos nacieron completamente, ¿verdad? Con la tecnología, pues ya de manera orgánica, natural, ¿verdad? En su día a día. Pero nosotros probablemente fuimos migrando de estar en un salón de clases, por poner un ejemplo, en donde pues el pizarrón con GIS y después las computadoras, luego la internet. Y creo que eso ayuda mucho a entender algunos rasgos y características, por supuesto, temas y conflictos sociales. Vale la pena también compartir que cuando hablamos de estas características, pues aplica en algunos contextos, porque hay países que están viviendo ciertas situaciones. Voy a poner un ejemplo, o existe una guerra en este momento, entonces probablemente las circunstancias para esos jóvenes o para esa generación es diferente. O si hablamos también pues del tipo de país en cuanto a su situación económica, pues algunos tendrán más inequidad que otros y por ende menos acceso a la tecnología. Pero pues es un buen punto de referencia el poder ver esta clasificación para partir de ahí y comenzar a hablar pues del tema de hoy que tiene que ver con la generación alfa. Qué interesante, Cristian, que nos marcas justo esta pauta de la tecnología y además cómo convivimos entre las diferentes generaciones. Y hablando justo de la generación alfa, que pues son los que están iniciando su trayectoria dentro de la preparatoria, ¿qué nos puedes platicar de ellos? ¿Qué opinas de las características particulares que justo mencionabas, algunas de ellas? ¿Nos puedes platicar un poquito más? Sí, con todo gusto. Bueno, este término, ¿verdad? Fue acuñado por Mark McCrindle, australiano, que pues está estudiando el tema de las generaciones y pues habla de que justo hace un rato lo comentaba, la primera generación completamente nacida en este siglo, en donde pues tiene toda la tecnología a la mano. ¿Y eso qué implica? Pues implica que esta generación no vivió una época sin redes sociales y para muchos pues sí tenemos pues algunos elementos que recordamos cuando no existían como tal. Más adelante voy a hablar de algunas cosas importantes, pero voy a rescatar ahorita alguna que tiene que ver con el sentido de la orientación, es un buen ejemplo. Cuando no teníamos pues las redes sociales nos orientamos quizás algunos con la guía roja o con referencias y ahora pues seguramente nosotros mismos a veces no salimos sin el uso, ¿verdad?, de el Google Maps o alguna herramienta que ayude a orientarnos. El tema también es cómo vemos que esta generación está creciendo, cómo pues vamos a llegar y superarán los 2,000 millones de individuos este 2025. Algo que también marcó para la generación alfa, pues fueron momentos importantes que tienen que ver con el COVID, por supuesto, el calentamiento global. Estamos viviendo situaciones importantes en donde está afectando, ¿verdad?, a la sustentabilidad. La revolución de la inteligencia artificial recientemente, aunque ya tiene tiempo, ya ha ido creciendo, pero se ha visto o ha salido muy a la luz, pues temas de herramientas de uso que nuestros estudiantes, que nuestros jóvenes, que en las casas, pues ya se usa, ya se practica el Internet de las cosas, entre otros elementos, pero además en un ambiente que uno pensaría que el COVID nos ayudó para entender lo colaborativos que deberíamos de ser, ¿verdad? Una sociedad organizada que se apoya y que desarrolla. Pues no, justo después de la pandemia, ustedes tendrán presentes pues que comenzaron a haber conflictos importantes que ahora pues escuchamos en el día a día y están presentes, guerras, ¿verdad? Entre otro tipo de conflictos sociales, afectaciones socioeconómicas, y eso también pues marca un contexto en el cual nos estamos desarrollando y para esa generación pues dónde vivió, cómo lo vivió, qué impactó en eso positivamente y también qué elementos hay que cuidar para desarrollar con las y los jóvenes. Y eso me lleva a hablar de estas características. No hay una generación mejor que otra, ¿verdad? Cada una tiene elementos, pero los marcan algunas cosas. Por ejemplo, si pensamos en los jóvenes, las jóvenes de ahora en esta generación, pues están acostumbrados a esa inmediatez, a esa personalización. Y cuando interactúas con ellos, pues no es que tengas que adaptar los modelos a tu alrededor para eso. Probablemente los que somos formadores, educadores, tengamos más bien
que acompañarlos y formarlos a ser más pacientes, a hablar de mindfulness, a tener cierta tolerancia y a que algunas cosas sí van a ser inmediatas y otras no. Y hay que ir profundo y las respuestas rápidas no siempre son la opción. Creo que eso nos lleva a poder trabajar en esa atención que ahora es breve y que pues no desde ahorita, ¿no? Desde hace algunos años con la generación anterior, pues era una preocupación, ¿verdad? Algo que observo y es muy positivo en esta generación alfa es que tienen conciencia ambiental, que están muy conscientes de lo que está pasando en el mundo, pues que debemos de ser responsables, que somos copartícipes, pero creo que hay que llevar ese nivel de conciencia a la acción. Eso creo que nos falta. Es decir, estar preocupados es importante, investigar al respecto, pero llevarlo a la acción, a tener tareas en tu comunidad, en tu entorno, creo que es algo que podemos también potenciar. Y pues inmersos en un entorno global y diverso, por ahí el otro día comentaba ahí con un grupo de padres y madres de familia que por ahí se dice que a veces nuestros jóvenes están sobreprotegidos en el mundo real ¿verdad? Y en el mundo virtual están desprotegidos porque pues tienen una ventana al mundo. El tema no es que esa ventana, ese espacio no sea adecuado. El tema es cómo lo gestionas, cómo desarrollas, ¿verdad? Para tener un criterio de cómo usarlo. Por ahí decía Humberto Eco que es como, las redes sociales es como una enciclopedia desordenada, ¿verdad? Como una librería, una biblioteca desordenada, y cómo enseñarlos entre tanta información a poder trabajar con ello. Pero esos son algunos rasgos, no todos, de los que podemos identificar en la generación alfa. Y justo nos hablas de temas como la pandemia, tecnología, redes sociales, que forman parte del contexto, ¿no? Y como bien decías, pues estas generaciones, pues en particular, creo que son afectadas, por decirlo así, del contexto. Y entonces, si platicáramos justo del contexto de la generación alfa, ¿qué observas que es importante tomar en cuenta además de esto que nos has compartido? O sea, el contexto me sirve para entender y de ahí cómo poder actuar, guiar, acompañar. Y si estás en el ámbito educativo formal, si eres padre o madre de familia, pues indudablemente, ¿verdad? Porque el ejemplo ayuda. Y finalmente, por el interés que tenemos por generar una sociedad, pues cada vez más involucrada. Pero eso, pues, de la mano, primero hay que ver cómo estamos, sería el primer paso, ¿no? ¿Qué riesgos globales existen para la siguiente década? ¿Cuáles son los problemas principales a los cuales nos enfrentamos? Ahorita estamos viendo una incertidumbre económica, ¿verdad? También en temas políticos, en una polarización. Encontramos también aspectos como son el calentamiento global, que ya lo había mencionado. Y de la mano de esto, pues hay un movimiento y que yo creo que lo vamos a ver cada vez más exponencial, pues de acceso a tecnología y esa tecnología con mayor capacidad, yo diría de desarrollar pues muchas cosas, tanto en el ámbito productivo, económico, de servicios, educación, pero pues en medio de presencia de conflictos. Entonces, ¿qué haríamos ahí? ¿Qué hacemos en este contexto? Pues hay que identificar esos riesgos y hacerles frente y pensar en el bien común, en generar confianza. Creo que en la historia, cuando más hemos tenido retos, también han salido de ahí pues grandes logros, oportunidades, descubrimientos, temas que han impactado de manera positiva a nuestra sociedad. Buscar esa equidad digital, porque algo que ocurre con la tecnología es que si no se lleva a todos, pues entonces hay una inequidad importante. De igual manera, pues esto puede afectar también a los países, a las sociedades. Ustedes saben que pues entre mayor es la inequidad, pues más afecta a ciertos grupos económicos y por ende pues a ciertos grupos de personas dentro de un país. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues verlo esto como enfoque en la dignidad humana y en el bien común. Y para eso, ¿qué se necesitan? Líderes. Creo que hay que impulsar más el liderazgo de las personas. Creo que hay que buscar que
nuestros estudiantes, nosotros, esta generación en particular, si nos enfocamos en ello, piensen en ser, pues, aprendices para toda la vida. Lo estamos viviendo ya nosotros, ¿verdad? Pero creo que esto del lifelong learning, después de que terminas tu carrera y después de que, pues, antes creía uno que con lo que sabía ya podía uno vivir y actuar y pensar, pues cada vez esa ecuación funciona menos. Lo que sí te ayuda mucho, pues, son las competencias que desarrollas al futuro. Y cuando hablamos de tecnología, de competencia en alguna área específica, pues es seguir aprendiendo. Entonces creo que en ese momento nos encontramos y yo propondría trabajar en eso con nuestros jóvenes, con nuestras jóvenes. Qué interesante esto de seguir aprendiendo a través de la vida, ¿no, Crisam? Y más en este mundo que día a día van surgiendo cosas nuevas, ¿no? Y precisamente ante estos retos que nos platicas, sociales, tecnológicos, ambientales, ¿qué consideras que debe aprender y desarrollar esta generación? Sí, yo lo pondría en un contexto en el cual estamos, ¿qué sería algo formativo? ¿Qué habilidades, qué competencias nos ayudan para enfrentar los retos de la vida desde la mirada de un joven adolescente? Creo que hemos observado y platicado, debatido en un grupo de académicos aquí en la escuela de preparatoria sobre cómo observamos y cómo necesitamos preparar a nuestras y nuestros estudiantes. Y lo digo también como padre de familia, porque al final es un vínculo importante. Formamos dentro de la escuela, pero principalmente formamos en la casa, ¿verdad? Desde ahí se desarrollan estos valores. El ejemplo arrastra este principio de cómo hacer este vínculo entre padres y madres de familia, institución, y la institución vinculada a la sociedad para arropar. Y voy a poner ejemplos. La autogestión es un tema relevante, aprendo por y para mí mismo y como lo decía, aprendizaje pues realmente como parte ya de lo que yo soy ahora y para el futuro, es algo que se queda, ¿verdad? Mantener esa relación sana conmigo, pero conectarme con los demás y eso tiene que ver con el principio de ciudadanía, de que yo formo parte de un espacio en donde tengo interacción con otras personas y que además soy actor importante de esto en conjunto con otros para generar una sociedad justa. Por supuesto, desde pues mostrar respeto, ser inclusivo, promover pues que haya una comunión y colaboración. Y cuando pienso en la colaboración, nosotros vemos y tenemos ejemplos porque creemos mucho en los jóvenes que desde temprana edad tú puedes ver cómo pueden integrarse, qué proyectos pueden hacer, cómo promueven el respeto y cómo cada quien, acorde a sus fortalezas, construye. Hay unos grupos que le llamamos nosotros grupos estudiantiles y a través de proyectos que ellos mismos proponen, uno descubre que nuestros estudiantes son agentes de cambio desde temprana edad. Ahora, para eso, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que tener ciertas competencias, hay que saber cómo relacionarse, hay que interactuar. Y sí es cierto que se ha perdido por el uso excesivo de las redes sociales, a veces la interacción personal, pues hay que promoverla, hay que buscar formas en las cuales conectemos a nuestras y nuestros estudiantes. Otro punto relevante tiene que ver con la innovación. La innovación visto como algo que esté más como un mindset de emprendimiento. No emprender empresa, y miren que tenemos ejemplos de jóvenes que sí han empezado un negocio y les ha ido muy bien desde temprana edad, pero lo vemos más como tener un mindset emprendedor, innovador, donde quiera puedas aportar y busques y te conviertas en alguien que eres un solucionador de problemas y que identifica, comparte y genera soluciones a problemáticas vinculadas. Y finalmente, bueno, pues esto no podría ser si no vamos construyendo ante toda la información que existe, ante toda la tecnología que existe y ante el ambiente en el que estamos, pues un pensamiento crítico. Ese pensamiento que nos permita conectarnos, pero razonar para identificar si una solución o no es adecuada, si una fuente es correcta, si la información que yo tomo es o no la requerida, ¿verdad? Qué interesante todas las habilidades y competencias que tienen que adquirir.
Cristian, entonces, y hablando de la inteligencia artificial, pues precisamente en el contexto de esta era que estamos viviendo, ¿cómo crees que la generación alfa y los estudiantes actuales están enfrentando estos retos, estos cambios? ¿Y qué consideras que debe de incluirse en la educación y además qué habilidades deben de tener para este futuro que tienen? Bueno, estamos en un momento creo que importante, en donde cuando comenzamos a escuchar de inteligencia artificial había más preguntas que respuestas. Todavía hay muchas preguntas, pero preguntas de cómo llevarlo al ámbito productivo, de cómo llevarlo al ámbito educativo, de cómo gestionarlo también, de para qué sirve. Yo recuerdo porque se comenzó a hablar de inteligencia artificial, de cómo llevarlo a la clase, cómo usarlo, y algunos decían, es que yo ya lo uso, pero el tema no es usarlo, sino el para qué. ¿Cuál es tu propósito? Y nos enfrentamos ante eso, pues temas clave como los que ustedes observan acá, pues hay un riesgo, ¿verdad? En que pues toda la información que está ahí, pues no sea información a veces confiable o que las respuestas que yo obtengo de una herramienta, pues no necesariamente las tome como literales y entonces pues haya una desinformación al respecto. Creo que nos toca, y no digo solo a los académicos, sino en general, pues ayudar a formarse en ese pensamiento y en ese criterio que permita a una joven, a un joven, pues ante toda la información, saber seleccionar, elegir, buscar fuentes y que la IA sirva para generar ideas, para potenciar la educación. Creo que siempre el tema también que nos preocupa cuando hablamos de tecnología es el uso excesivo de tecnología, ¿verdad? Es realmente el cómo lo uso y si lo uso mucho y los riesgos que hay, por supuesto, de salud mental al respecto, con respecto a cómo lo han utilizado. Ahora hay cosas que han favorecido la interacción, ¿verdad? Como ciertas consultas que se pueden hacer ahora a distancia, con un médico, creo que eso es algo que ayuda, pero no es la receta para todo, ¿verdad? Es cómo saberlo usar y cuándo sí, cuándo no. Creo que otro tema tiene que ver con que la IA va a ayudarnos a pues tener nuevas opciones de trabajo y va a ser transversal, ¿verdad? Herramientas transversales. Entonces yo tendría que aprender a usarlas y acorde a mi disciplina, acorde a mi área, pues poderme preparar. ¿Por qué? Pues porque como pasó ya en épocas anteriores con el uso de la Internet o de ciertos sistemas, pues habrá trabajos que desaparecerán y otros aparecerán. Y entonces yo creo que el buen manejo tenemos que formar en eso, nos ayudará pues a enfrentar los retos y hasta pues yo creo que pues tener la oportunidad de que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes pues sean protagonistas, ¿verdad? De generar nuevas soluciones a problemáticas con el uso de la tecnología que está a tu alrededor. Y si es la inteligencia artificial, bueno, pues seguro podemos ir más profundo de lo que creemos. Muchas gracias, Cristian. Entonces, ¿qué te parece si también nos platicas un poco del perfil que deben tener, pues precisamente con esto de la inteligencia artificial y algo que nos platica por ahí el ISSSTE también? Sí, bueno, fue este año que tuvimos ahí una charla con Richard Culata, quien es el presidente del ISSSTE, una organización que define los estándares en Estados Unidos para pues la educación media superior, media y media superior, y comentamos sobre estos desafíos, ¿verdad?, de la tecnología y cómo veía él, cómo podemos formar, porque también cuando lo comentamos no hay respuestas así como, ¿cómo les diré?, tan hechas, sino se van construyendo en el camino y vamos descubriendo en el camino. Sobre todo en el ámbito académico y formativo de los estudiantes. Entonces, me gustó que en una conferencia de Richard, él mostró un perfil de una persona, un joven, que ya usa de manera adecuada la inteligencia artificial. ¿Y qué rasgos debemos de ver en esa persona? Bueno, pues que la use para desarrollar sus metas de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia artificial le permita ir más profundo en el aprendizaje. Es decir, que pueda avanzar más rápido y que si avanza más rápido, pues que nada lo detenga, que pueda ir más allá y profundizar.
Y esto nos permite entonces personalizar de manera más adecuada el aprendizaje o pues ensayar y ensayar hasta que un alumno domina. Creo que eso es algo importante. Si el estudiante, si la joven detecta eso, creo que pues ya tiene esa 1 de 6, ¿verdad? De elementos del cómo usarlo adecuadamente. El segundo es que pues nos da la oportunidad de también investigar, de evaluar afirmaciones, de comparar fuentes, y eso, pues yo diría que ayuda a que un joven descubra su curiosidad intelectual, es decir, a que tenga la oportunidad de preguntarse y tenga varias respuestas y con base en eso, pues sea crítico de identificarlas y de comentarlas con otros. Creo que una de las competencias que es relevante y que hemos estado viendo que se requiere es que ante tanta información pueda sintetizar, ser enfocado, con tantas fuentes, con el nivel de complejidad que encontramos, como una persona puede sintetizar lo que vio y entregarlo de manera pues orgánica, ordenada y enfocada. Por supuesto que la inteligencia artificial, quizás visto mucho, por ejemplo, en ChatGPT o en herramientas tipo, pues te genera muchas ideas. Y hay algunas que incluso construyes, ¿verdad? Con información que tú defines para que le brinde ideas a un grupo de personas, que son los que llamamos skills, ¿verdad? Generamos algo para que pues un grupo, por ejemplo, de académicos vaya, pregunte y dentro de cierto contexto tenga ideas, respuestas, opciones. Creo que eso es muy importante, pero que esas ideas no las tome literal, sino que me ayuden, ¿verdad?, a generar otras. Y creo que eso genera un pensamiento, pues, cada vez más innovador y más disruptivo. El otro es que, pues, gracias a eso puedo conectar con otras personas, superar ciertas barreras del lenguaje y encontrar ese terreno común entre diferentes culturas, formas de ver. Algo que hacemos mucho y que me gusta es conectar estudiantes de diferentes partes del mundo con nuestros estudiantes, y poner una problemática en donde ellos discuten y ven perspectivas diferentes, quizás algunas de común denominador, pero otras desde la cultura, desde el espacio donde lo están viviendo. Y creo que eso también es una buena forma de usarla. Y finalmente yo les diría que de verdad es muy valioso ver a una joven, un joven que usa la inteligencia artificial para presentar, para comunicar de manera clara y generando una narrativa. Creo que desarrollar eso de que sean storytellers, pues ayuda mucho y lo van a ocupar durante toda su vida. Y en este ejercicio, cuando ustedes ven eso, pues nos enfocamos en los jóvenes, y así lo decía Richard, pero la verdad es que pensemos en nosotros, pensemos en todos, porque yo creo que es un buen ejemplo de referencia para todas las personas, independientemente de su rol, sea uno dentro de la educación, vale la pena trabajar en ello. Y justo qué interesante cuando nos hablas de esto de contar historias, porque creo que es algo muy particular y muy importante cuando queremos comunicar lo que sea. Cristian, sí te hemos escuchado hablar también sobre literatura, donde nos dice que hay que tener un equilibrio, ¿no? Usar la inteligencia artificial, pero también desarrollar ciertas habilidades y no perderlas, ¿no? ¿Nos quieres platicar de ello? Sí, y antes de mencionar esto del libro de Graham Lee, que se me hace muy interesante y recomiendo, estaba pensando, el año pasado estuve en una conferencia de tecnología y hablaban de inteligencia artificial, y me va a dar entrada lo que les voy a comunicar, y decía de los expositores, un joven emprendedor que estaba desarrollando temas de agentes de inteligencia artificial en una compañía transnacional, con el objetivo de que esos agentes sea alguien que te ayude a ti como persona a realizar acciones que pues tú puedes estar en otro momento haciendo otra cosa. Entonces, decía que iba a llegar el momento en donde las conexiones entre las personas pues se iban a dar a través de los agentes, y que lo íbamos a ver, ¿verdad? Un poco futurista en ese sentido, pero igual y ya no está tan lejano. Pero que si alguien quería conocer a una persona, pero estaba muy inmerso en el trabajo, decía las características, por ejemplo, del perfil de pareja o alguien con quien quisiera iniciar una conversación, una relación,
y que le iba a dar a la gente todas las características que él identificaba o que incluso la gente ya, como te conoce tan bien, pues ya iba a saber cómo. Y que la forma de hacerlo es que iba a buscar, ¿verdad?, con otros agentes para hacer el match y ver cómo esto, y entonces incluso hacer la cita entre agentes para que ya se vean personalmente. Se me hacía interesante desde el punto de vista de cómo lo veía, y esto me lleva a, bueno, pues es una forma de verlo, pero al final pues se deben conocer en algún momento, ¿verdad? Aunque ahora hay relaciones a distancia, pero lo veía más desde, oye, pues qué padre que podemos hacer eso, pero qué bueno también que pensemos en algunos elementos, como dice ahora sí Graham, en el tema de conexión, de seguir siendo humanos. La tecnología, creo que por más que hablemos de ellos, es una herramienta, ¿verdad? Y por supuesto que una herramienta, pues cada vez con mayor impacto. Pero lo que les decía cuando empezábamos la plática sobre la orientación y que hemos perdido, voy a irme al otro de la memoria. Si les pregunto cuál es el teléfono de tu familiar, hermana, tío, pues a veces no lo tenemos tan presente porque pues antes se memorizaba y creo que sigue siendo relevante, ¿no? O aspectos de, pues, mantener la conversación, que ahora se puede hacer a distancia, pero conversaciones plenas y enfocadas entre personas, promoverlas. También habla de la soledad, pero no como un hecho de estar solos por estar, sino por darnos ese tiempo para nosotros. Y es difícil, ¿no? O sea, piensen en una joven que tiene actividades. Ayer platicaba con un grupo también de profesores, y cómo en algunos casos ahora nuestros jóvenes salen de las actividades de clase, tienen ya otras clases, llegan a hacer proyectos y al final se conectan a las redes. Y entonces, y ese espacio consigo mismo para reflexionar, creo que es relevante y tenemos que trabajar en ello también, así como la lectura y la escritura. Me gusta el de la artesanía por el hecho de hacer algo con tus propias manos. Y si ustedes recuerdan, pues eso en algún momento a todos nos tocó construir algo. Había algunos que teníamos menos talento para construir con las manos, ¿verdad? Pero lo intentamos y es un proceso que también forma y que no hay que perder, entre otras cosas. Entonces, desde ahí es combinar, yo creo, lo bueno que vemos en la tecnología que me ayuda a profundizar el aprendizaje, pero por otro lado no perder aquello que, pues, que también es relevante y que nos permite seguir desarrollándonos en nuestro concepto de ser humano. Y ser humano no solo, yo siempre lo veo como en comunidad. Creo que eso es algo relevante. Trabajamos con jóvenes, con familias, y creemos mucho en el poder de la comunidad, de una sociedad organizada. Qué temas tan interesantes, Crisantos, y sobre todo tan actuales que estamos viviendo. ¿Y qué te parece si antes de pasar a las preguntas del público nos compartes un poco de alguna conclusión y sobre todo recomendaciones que hagas al público? Sí, bueno, les podría ahí hacer un paseo por lo que hemos visto. Comenzamos a ver las características de las generaciones, ¿verdad? Hasta les diría que en su mente identifiquen a cuál generación perteneces y cómo has interactuado con las otras. ¿Qué podemos hacer? Vernos a nosotros, pero también ver a las demás personas, cómo se comportan, cómo son y cómo yo interactúo con ellas. Creo que es algo relevante. El contexto local y global, que cada vez está más unido, aunque pues ustedes han escuchado mucho, ¿no? Pensemos global, actuemos local, creo que es algo muy importante, y como también algunas cosas desde lo local pueden proyectar hacia lo global. Eso creo que también es importante decirlo. Ahora, pueden proyectar al local algo que no se esté haciendo bien, o pueden proyectar al local algún proyecto que inspire y ayude. Y creo que deberíamos de potenciar cada vez más esos proyectos. Creo que vale la pena, ahorita lo voy a decir, que esto se haga siempre de la mano del acompañamiento en familia. ¿Qué podemos hacer como padre de familia, madre de familia? ¿Qué puedo hacer como educador? ¿Qué puedo hacer como parte de ser ciudadano? Pues creo que es algo relevante y nos toca a todos. Habilidades para la vida. ¿Qué nos toca?
pues yo creo que formar. Siempre he creído que forma, por supuesto, el profesor de principios, la columna vertebral, pero también el mentor, forma la persona que interactúa contigo. Y yo diría que los primeros formadores que además van a continuar son los padres y madres de familia. Y cuando yo llegué a la empresa, y seguramente ustedes, también había alguien que me coachaba y que me apoyaba, y creo que eso no hay que perderlo. Y prepararse ante la tecnología que hoy se llama inteligencia artificial y que seguramente más adelante lo vamos a escuchar ya como algo transversal y ahorita está en su momento, pero como ha pasado en años anteriores, pues va a estar inmerso ya, orgánico en nuestro día a día. ¿Qué buscaría yo y cómo lo hacemos? ¿Qué recomendaría? Pues el trabajo conjunto, ¿verdad? Y si hablamos de nuestros jóvenes, particularmente la generación alfa, prepararnos. Yo creo que hay que prepararnos para atenderla, para acompañarla, para orientarla, para estar cerca y a la vez estar lejos. Cerca para, pues, ver lo que están haciendo, ¿verdad? Orientarlos, y digo como padre, como educador, como formador, y lejos también para darles ese espacio de creatividad donde ellos tienen que crecer. Creo que vale la pena sí darles esa libertad con responsabilidad. Y eso me refiero al ámbito tanto, en interacción, en el colegio, en el día a día, como también en el espacio en redes. Yo creo que hay que estar cerca, escucharlos, qué están viendo, que te digan, que te comenten. ¿Se vale la pena hablar de algunas cosas que ellos están viendo? Yo creo que sí, estar dispuesto a escuchar. Creo que vale la pena que estemos dispuestos a escuchar todo lo que ellos quieran decir y junto con ellos formar. Ese sería el principio, y aprovechar también sus talentos. La verdad es que son nuestros jóvenes, y yo digo siempre que se empuja, ¿verdad?, hacia la educación desde la primaria, luego la secundaria y luego la prepa, porque llegan y nos llegaron, ¿verdad?, como usuarios, ¿verdad?, de tecnología. Lo único que tenemos que hacer, y con ciertas características, lo que decía yo de la sensibilización con respecto a la parte de sostenibilidad o sustentabilidad, pues cómo llevarlos a la acción. Oye, si sé usar la tecnología, el para qué es importante, no hay que usarla por usarla. Oye, ¿y cuánto la uso? También para mantener un balance en mi vida socioemocional, para saber regular emociones, para prepararme para el futuro. Todo eso en un conjunto, pues que creo que nos puede llevar a buen puerto en el acompañamiento de una joven, de un joven de esta generación. Muchas gracias, Cristian. Qué interesante. Y bueno, aquí tenemos una pregunta. Nos preguntan sobre tu experiencia que platicabas justo en esta convivencia de diferentes generaciones. Te toca convivir con diferentes generaciones en lo laboral. ¿Cuál es tu experiencia y cuál sería, pues, los tips que puedes dar o qué recomendaciones das ante esta diversidad de generaciones? No, pues mira, está muy interesante. Por ejemplo, en nuestro caso en las aulas tenemos profesoras y profesores de la generación X, ¿verdad? De la generación Y y incluso de Z, y estudiantes alfa y Z, ¿verdad? Centennials, ¿verdad? Porque los de tercero y quinto pues son centennials y los de primero son generación alfa. Cuando ves esto, pues es que pues tienes como ciertos rasgos e identificas ciertas cosas en las cuales interactúas con ellos. ¿Cómo me ha tocado? Pues me ha tocado mucho observar, identificar las fortalezas de cada uno, entender su perspectiva, que me entiendan cuando yo hablo de una videocasetera lo que es, y yo entender también que un estudiante pues convive de manera orgánica ya en un mundo cada vez más virtual, donde ciertos servicios los hacen pues ya a distancia. Entonces creo que entender esa parte y también el qué es importante, porque creo que es algo relevante, lo que es importante para una generación o para mí, para no hablar de generaciones, ¿verdad? Es importante algo diferente para los de otra edad. Algo que recientemente también platicábamos y veíamos como rasgo es la importancia de la salud en estos jóvenes. Veíamos que un rasgo relevante, y eso sí, preguntando yo a mis estudiantes de la generación Z, es, por ejemplo, oye, ya no toman tanta soda, toman más, pues como que bebidas saludables. Digo, hay otras problemáticas y todo, pero dentro de eso cuidan mucho a veces el tema de la alimentación, lo cual es bueno. Oye, hacer ejercicio también es bueno, y que lo observamos también en eso.
Hacer ejercicio además tampoco es bueno, porque siempre los extremos es complicado, pero cuando vemos rasgos inclusive de comportamiento, ¿verdad? El tema de la preocupación por el futuro, ¿verdad? En donde pues el tema del ahorro, cómo te gestionas. Nosotros tratamos también de trabajar, por ejemplo, con los jóvenes ahora en una cultura financiera, ¿verdad? Desde chicos que puedan identificar ante la incertidumbre que vivimos algunos en otro tiempo. Y quizás creo que lo más relevante y me ha gustado más al interactuar con estas generaciones es aprender de ellos. Yo creo que nosotros hemos sido, pues, quienes hemos evolucionado en diferentes formas de interactuar y de tecnología y hemos ido aprendiendo con el tiempo. Quizás no con el grado de competencia, pero sí suficiente como para entender a cada una de las generaciones. Hablo por mí, que quizás pues soy de las generaciones X, que ahorita en una prepa pues seremos los más grandes, pero con esa mirada creo que es relevante verla, porque además con esa mirada los estudiantes se abren, los estudiantes se expresan, los estudiantes sueñan, los estudiantes lo único que esperan es que creas en ellos, y creo que si somos formadores deberíamos de creer, aún con las preocupaciones, la angustia, la ansiedad que a veces se vive, creo que debemos estar cerca y acompañarles. Qué importante aceptar las diferencias y aprender, que nos mencionas. Y ya sé que nos platicaste ya un poquito de ello, pero también nos dicen que si puedes compartir algo más de cómo las familias pueden apoyar a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes alfa con esta situación de la tecnología y todo lo que están viviendo en la actualidad. ¿Cuáles serían algunas otras recomendaciones que les darías a las familias? Sí, yo mencionaba sobre esta parte de estar cerca y creo que los que tenemos un diplomado con padres y madres de familia y un congreso anual en donde hablamos de ciertas temáticas y creo que el tema más relevante que ha surgido y con esta generación va a ser mucho más importante es el tema de la comunicación. Cómo establezco una comunicación abierta, sabiendo que el proceso de desarrollo de una joven y de un joven adolescente pues va a pasar por diferentes momentos. Nosotros trabajamos mucho en el tema de regular emociones a través de Ruler, el programa de inteligencia emocional de Yale, y a través de nuestros mentores. Lo que buscamos entonces y acercamos a la familia para construir esa comunicación y que esa comunicación permita que pues haya un cierto grado de interacción y de formación. Yo siempre he creído que el ejemplo arrastra y creo que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, pues nuestros adolescentes, ven la figura del padre, de la madre, pero también ven la del profesor, del coach, y que lo que hacemos o lo que no hacemos lo están viendo. Y creo que eso es relevante. Ahora, no quiere decir que el adulto no se equivoque, por supuesto que nos equivocamos, pero el tema es cómo abrimos espacios de comunicación. Yo creo que también es una responsabilidad de las mamás y los papás, así como de nosotros como educadores, estar a la vanguardia en temas, meternos a saber lo que es una red social y no se malinterpreten, no por espiar a nuestros hijos, no es el tema, más bien es conocer qué se está haciendo, cómo se usa, saber qué está viendo, está relacionado con aquello que están haciendo nuestros hijos, nuestras hijas, y que están interactuando y con quién. Siempre ha sido muy importante estar cerca de los jóvenes en la medida de lo posible. Ni tanto, ¿verdad? Ni tan lejos, ni tan cerca, con cierto grado, como decía. Prepararnos es importante, tomar acciones a veces y ser congruente. Creo que es algo muy relevante. Ser congruente. Nuestros estudiantes, pues por lo mismo de la edad y esta generación en particular, pues puede a lo mejor en algunos momentos cuestionar, entender esos cuestionamientos, poner límites cuando aplique, aplicarlos cuando se dé, y sí, pues tener ese espacio realmente en donde todo es conversable, no quiere decir todo permitido, que es diferente. Y creo que desde ahí se puede construir. Yo creo que algo que no debemos de perder es la capacidad de interactuar, aunque nuestros padres en nuestro momento, pues era el espacio de la sobremesa, o donde a veces
se leía y donde pues se aprendía de otra manera. Yo creo que eso no es retro ni vintage. Yo creo que solo se hace de manera diferente y se puede hacer diferente ahora. Porque, por ejemplo, una buena lectura, ¿verdad? O una buena interacción con la lectura todavía es vigente y a nuestros estudiantes les gustan las historietas, les gusta escuchar las experiencias, solo hay que encontrar el momento y la forma adecuada. Y por último, Crisantos, recomendaciones para los jóvenes. Nos piden aquí, ¿cuáles serían tus recomendaciones para estos jóvenes? Ahí, bueno, en general. No, mira, yo creo ahorita que veía cómo no dejar de ser humano. Yo cuando llegan nuestros estudiantes a la prepateca, a la escuela, y cuando conozco a un joven en general, ¿verdad? Yo le decía, oye, algo que no puedes perder y nosotros tenemos que hacer lo posible, nosotros digo como comunidad, o sea, la prepa, pero también la familia, es que no pierdas tu capacidad de soñar, que no pierdas tu capacidad de asombro, que pruebes a lo largo de tu vida, pero partiendo del momento de la preparatoria, pues algunas cosas en las cuales te pueden o no gustar, pero vas descubriendo. El arte es parte importante, apreciar el arte, emocionarte con el arte, creo que es algo relevante y no significa que vayas a ser alguien que se dedique al diseño o al arte en sí. Así como también es importante el deporte, porque nos ayuda a conectar físicamente, interactuamos con personas, nos preparamos bien, formamos parte de un equipo. Creo que eso es relevante además de la tecnología. Yo también exhortaría a trabajar con otros y creérsela y probar que puedes ayudar a otro desde temprana edad. Nosotros tenemos proyectos, un concepto por semestre que se trabaja entre diferentes materias, en donde lo que provocamos es que haya un reto en donde los alumnos son capaces de solucionar problemáticas en conjunto. Y ahí pues elementos en donde y se han ganado algunas competencias, pero esa es la consecuencia. El tema es cómo tú le puedes probar y descubrir que sí puedes hacer algo. Yo les diría a las y los jóvenes que prueben, que intenten, que se administren bien en cuanto al tiempo, por supuesto, porque eso es una competencia, el administrar y gestionar el tiempo, y claro que se va aprendiendo, pero creo que la prepa es un buen momento, la edad de adolescente es un buen momento para generar ciertos hábitos, pequeños hábitos, ¿verdad? Como el libro de pequeños hábitos que después van generando algo que ya te constituye y que te ayuda en tu proceso formativo. Y creo que, pues, de ahí, pues, darse la oportunidad de conocer a otras personas. Claro que los puedes conocer a distancia, pero también de conocer a otras personas personalmente, de atreverse a eso, porque el otro está pensando lo mismo y porque cuando conoces a otra persona, pues descubres que hay cosas que probablemente tú no dominas y otra tiene, y entonces comienzas a generar una red. Y esa red es una red que se vuelve una red positiva, y pues de ahí descubres también que puedes aprender de otros y que puedes enseñar a otros. Entonces, yo invitaría a eso porque pues la tecnología va a estar presente, vamos a interactuar, la inteligencia artificial, todo eso, pero si logramos hacer que regulen emociones, que administren su tiempo, que lo gestionen de buena manera y que piensen, que creen que pueden hacer las cosas por un bien común, yo creo que pues ese sería el camino de principio. Y de hecho, algunas cosas tenemos que seguirlas desarrollando como adultos, ¿no? Como bien mencionas, todos estos puntos. Sí, aplica para todos, ¿no? Y la otra es disfrutar. Yo creo que es una etapa que se puede disfrutar, descubrir, aprender. Muchísimas gracias, Crisantos. No sé si quieras compartir algo más antes de cerrar esta conversación tan interesante. No, digo, la verdad, pues agradecer el espacio, el gusto por estar aquí. Compartir también que hay otros momentos donde hablamos sobre esto, ¿verdad? El IFE Conference, dentro del IFE Conference, pues también existe un espacio que hemos diseñado para temas de inteligencia artificial, pero ahora estamos pensando en algo para educación media y media superior en particular, y creo que eso es una oportunidad, y que pues quien tenga interés, pues que se acerque con nosotros y con gusto conversamos. Creo que es un tema de interés para todas y para todos, y será un placer coincidir en el IFE Conference, ya sea en todo el evento, por supuesto, que ofrece mucho,
o en el Summit de Educación Media Superior. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Grisandos, por esta plática, por compartir no solo información, sino experiencia y tu punto de vista tan valioso. Un gusto haber estado contigo esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Pues los invitamos nuevamente a asistir al IFE Conference 2026. Este evento ofrece 3 días de innovación educativa a través de conferencias magistrales, paneles, eventos híbridos, eventos especiales, premiaciones, ponencias de convocatorias, espacios de networking y mucho más. El IFE Conference 2026 se llevará a cabo del 27 al 29 de enero en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México. Para más información, la página ifeconference.com.mx. Y como ya nos mencionó el decano de preparatoria, Crisantos, existe un espacio de Prepatec que precisamente es un espacio enfocado en detonar conversaciones sobre algunas tendencias importantes para los procesos de enseñanza-aprendizaje de las juventudes en las etapas de secundaria y preparatoria. Desde su modelo educativo formativo, la Escuela de Preparatoria convoca a diversos expertos para provocar espacios que exploran metodologías para formar una juventud más consciente, comprometida y enfocada en los retos de su presente y de su futuro. También pueden escribir al correo electrónico ifeconference@servicios.tec.mx. En el nombre del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, agradecemos su participación y los esperamos en la siguiente sesión del IFE Conference Talks, en donde se presentará el tema Global Learning Fireside Chat. La cita es el siguiente miércoles 17 de septiembre a las 16 horas, tiempo del Centro de México. Gracias nuevamente por habernos acompañado hoy y además les damos las gracias a todo el equipo técnico quien hoy nos apoyó con la logística para esta sesión. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde y que tengan un excelente cierre de semana. Muchas gracias.